Poder Agropecuario, gente que trabaja. Así es, y nos vamos a la presentación del editorial de la semana, que a partir de hoy vamos a tener algo importante. ¿Por qué? Porque nuestro editorialista, el doctor Mario Centurión, va a estar acompañándonos. El editorial de la semana es presentado por Estudio Jurídico Eduardo González Báez. Y como ya hemos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Mario Centurión, porque queremos comenzar un ciclo del desafío de lo que va a hacer este gobierno ya a partir de agosto. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Edith. Un placer estar nuevamente en tu programa para tener un programa especial, como dijiste, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se acerca el día de la asunción del nuevo gobierno. Sí. Entonces la idea es un poco hacer un análisis, una exposición sobre lo que nosotros hemos denominado como los desafíos del nuevo gobierno, ¿verdad? Que se va a centralizar en la persona del presidente electo, Horacio Cartes. Y bueno, acá lo que hay que señalar que el presidente electo que va a asumir en agosto y su equipo, ¿verdad? Va a tener problemas esenciales, problemas centrales que remover, ¿verdad? Y nosotros hemos enumerado algunos de ellos que necesariamente se va a encontrar como una especie de herencia del gobierno anterior, sí, o de la historia del Paraguay. No es precisamente porque estos son problemas ancestrales. En primer lugar, la pobreza. Y la pobreza es un tema que tiene mucho que ver precisamente con el tema central también de nuestro programa Poder Agropecuario, ¿verdad? Sí. Porque se sabe que la tierra es uno de los temas más sensibles, la posesión y la propiedad de la tierra en nuestro país, ¿verdad? Y está muy vinculado eso a la pobreza, ¿verdad? Otro tema, otro desafío, digamos, para el nuevo gobierno va a ser la reforma del Estado, ¿verdad? Hace rato se viene hablando de reforma de Estado, pero casi nadie entiende qué es, ¿verdad? Eso lo vamos a analizar ahora en un segundo programa. Y también, como tercer desafío para el gobierno electo que hemos elegido para analizar, para hacer una exposición al respecto, es la política exterior que necesita el Paraguay implementar a partir de agosto. Y ahí vamos a hablar un poco ahora de la problemática de Itaipú, Yacyretá y todas esas cosas. Y finalmente, el tema de la educación, ¿verdad? Que es un tema muy sensible, sí, muy central. Y estos son más o menos los 4 puntos centrales que vamos a ir desarrollando, claro, en cada programa a partir del día, claro, de hoy. Y hoy, Edith, yo quería centrar el enfoque, digamos, en Poder Agropecuario sobre el tema de la pobreza, ¿verdad? Hay características esenciales que indican que el Paraguay es un país atrasado, subdesarrollado, y especialmente esto se da por el hecho de que hay, según las estadísticas, y a veces ni siquiera hace falta estadística para saber eso, ¿verdad? Por ejemplo, que hay 2.500.000 personas pobres o indigentes, sí, incluso, ¿verdad? Los indigentes están en situación, no, claro. Tenemos 900.000 desempleados, la mayoría son jóvenes, no encuentran trabajo, se van y no tienen dónde emplearse. Tenemos ahí, según un reciente informe de la ONU, un organismo de la ONU dejó establecido que hay 34% de la población que está afectado por desnutrición, eso es terrible. El 25,5% padece de hambre, dijo hace poco la FAO, que es también un organismo de la ONU. Y a esto hay que sumarle un poco también de que de cada 7 niños o niñas que ingresan al sistema educativo en el primario y secundario, o sea, cada 10 quiero decir, me equivoqué, cuando sí, uno disculpe por eso, cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón, me equivoqué acá. De cada 10, 7 desertan y solamente 3 culminan. Esto viene de un estudio del año 2000 al 2012 que se hizo. Eso ya implica también la alimentación, por supuesto, doctor. No, primero tenemos que analizar un poco ese 34% de desnutrición que padece la población. Imagínate, Edith, 34% de desnutrición, y especialmente de los niños y las niñas, ¿verdad? Porque eso afecta directamente el cerebro, ¿verdad? Ahí ya quedan prácticamente dañados, es irrecuperable, porque la etapa de crecimiento va hasta, qué sé yo, hasta 13, 14 años, ¿verdad? No, pero yo recuerdo, doctor, yo voy a compartir contigo eso como madre. Sí. Mi pediatra me decía, mire, señora, usted le tiene que cuidar a su hijo hasta los 5 años la alimentación, porque el sexo se desarrolla hasta esa edad, no luego que lo abandone, pero eso, claro, crucial es del 1 año hasta el 5. Científicamente está demostrado eso. Si no recibe la proteína, el alimento necesario hasta los 5, tiene el cerebro dañado y eso ya no sirve después. Así queda averiado, va a ser para esclavos seguramente. Ya no va a servir para un sujeto pensante que pueda valerse por sí mismo, ¿verdad? Y después también hay que señalar un poco el problema
la mala distribución de la tierra, ¿verdad? Yo creo que este poder agropecuario es un ateneo, es un lugar, un espacio excelente para analizar un poco eso, ¿verdad? Según, acá estuve leyendo este libro, Reforma Agraria, una causa nacional pendiente, de Daniel Campos. No le estoy haciendo propaganda, ni siquiera le conozco, pero salió hace poco, el último. El primer libro que trató sobre la tierra fue el libro de Pastore, que es la década del 50. Después vino el libro de Efraín Alegre, el otro, que es muy bueno también, del año 2007. Y este es nuevito. Y este libro sirve, yo recomiendo mucho esto porque, por los datos, ¿verdad? Sí. Y especialmente da cuenta que el 90% de las tierras productivas de más de 500 hectáreas en manos del 5% de propietarios, sean personas físicas, jurídicas, extranjeros, nacionales, ¿verdad? Ahí ya ves, ¿verdad?, que como lo que estábamos diciendo, que es el problema central de la pobreza en el Paraguay, ¿verdad? Bueno, y a partir de acá lo que yo quisiera un poco enfocar, ¿qué es lo que Cartes puede hacer, ¿verdad? Claro. A mí me parece que Cartes, el presidente electo, va a estar embretado en una de tres posiciones para tratar este problema en la tierra. Primero, va a ser, la primera posición es dejar así como está todo, como lo hizo Lugo, como lo hizo Nicanor o como cualquiera. Entonces, la pregunta va a ser, ¿para qué luego vino, verdad? Continuar en lo mismo. mismo. Claro, continuar lo mismo, no toca esa parte. La segunda posición que puede asumir Cartes va a ser hacer cirugía mayor, como suelo decir yo. ¿Qué implica cirugía mayor? Y bueno, atacar directamente esto mediante un mecanismo legal, ¿verdad?, que pueda permitir una especie de redistribución de la tierra, porque no hay que olvidar que esto viene del siglo XIX, viene este problema de 1880, el gobierno de Bernardino Caballero empezó a vender las tierras públicas. Se profundizó con Stroessner, que repartió casi 12 millones de hectáreas. Luego, según este material que estuve leyendo los datos, cuando vino el gobierno de la transición, no paró esto, aumentó, o sea, se profundizó esa desigualdad en la posesión, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí lo que se tiene que tener en cuenta que la mayor parte de estas grandes extensiones de tierra tienen orígenes espurios, o sea, son ilegales, ¿verdad? Eso se tiene que estudiar. Por eso yo siempre digo que la propiedad privada de la tierra no es lo mismo en Paraguay que en Estados Unidos, Nueva Zelanda o Alemania, ¿verdad? Por este problema, porque el 70% tiene orígenes espurios, ¿verdad? Sí. Y además hay que tener en cuenta que la propiedad privada de la tierra no es lo mismo que la propiedad privada, por ejemplo, de una computadora. Por la computadora es una riqueza creada. En cambio, la tierra es una riqueza natural. Digamos, si lo prefieren, vamos a ponerlo, lo puso Dios, ¿verdad? Entonces, y además no crece, ni se achica, ni para abajo, ni para arriba, ni para los costados. O sea, es un recurso natural, típicamente recurso natural, pero absolutamente necesaria. Más aún en un país agrícola como el nuestro, ¿verdad? Entonces, la segunda posición que va a asumir Cartes es hacer cirugía mayor, atacar. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a tener la oposición de factores de poder, de los grandes empresarios, los grandes poseedores, los grandes terratenientes. Si se animará o no, bueno, eso hay que ver, ¿verdad? Ahora, la tercera posición que puede asumir Cartes, según yo estoy viendo en mi análisis, es establecer una política gradualista, ¿verdad?, de combatir el latifundio. ¿Qué implica una política gradualista? Tiene que tener un mecanismo legal que de alguna manera no vaya a chocar demasiado con el statu quo, ¿verdad?, con la situación existente, pero al mismo tiempo atendiendo la situación de los pobres, ¿verdad?, de los sin tierra, de los sin techo, y sobre todo de estos 2.500.000 personas que están, y la mayoría están en la línea de la pobreza y que son todos campesinas, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí ¿qué va a pasar, verdad? Porque esto es lo que más digamos, puede ser aceptable, ¿verdad? Porque es absolutamente una vergüenza la gran contradicción que tenemos en nuestro país, de que hay 13 a 14 millones de cabezas de ganado, hay 8 millones de toneladas de cereales que se produce y tenemos 2.500.000 personas pobres, la mayoría campesina, tenemos 34% de personas, quiero decir, de la población desnutrida, 25% padece hambruna, según lo que dice la FAO, dijo recientemente. O sea, estos son los problemas que va a enfrentar Cartes para solucionar el primer punto, el primer desafío que llamamos la pobreza, ¿verdad? Él se va a ver embretado en una de estas tres posiciones, no tiene otra. Dejar la cosa como está, no toca nada, o hacer la revolución. Hacer cirugía mayor, ¿verdad? Y bueno, yo no soy partidario de expropiación, de confiscación, ¿verdad? Yo soy muy liberal, no creo en la doctrina liberal. Y es por lo tanto, esto
yo no apruebo, ¿verdad? No sé, y además va a tener mucho problema, Carter, porque imagínate, si él hace cirugía mayor, como intentar sacar una ley, por ejemplo, para combatir esto, va a tener una reacción muy fuerte. Y yo no creo que se anime porque va a tener juicio político ahí a la vuelta de la esquina nomás. Después, incluso, no hay que olvidar que Paraguay tiene un historial político muy dado a la intolerancia política, que generalmente termina en crimen, ¿verdad? Pero nosotros en Poder Agropecuario vamos a estar pendientes y vamos a ir mostrando como lo hemos hecho en el gobierno de Lugo, en donde cada sábado hemos dado nuestros pareceres, le hemos dicho bastante en donde fallaba todo. Entonces, igual vamos a hacerlo No, yo creo que Poder Agropecuario es un excelente foro donde se puede analizar esto. Y desde luego el gobierno de Carter y su equipo va a tener totalmente el apoyo, ¿verdad?, de un medio masivo de comunicación como es este programa, que tiene una gran capacidad de penetración, ¿verdad? Ahora, estos son más o menos, no quisiera estar en sus zapatos, ¿verdad? Sí, confieso es difícil, sí. Pero es sumamente difícil. Sí. Y ese es el primer punto. Y en el próximo programa vamos de lo que puede ser la política exterior conveniente para Paraguay en el nuevo gobierno de Carter. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por tu presencia, ya que la gente siempre está pendiente por nuestro editorial. Listo. Y el próximo sábado vamos a estar más con otros temas, lo que ya él está presentando. Esto de lo que va a ser el desafío para el nuevo gobierno. Estudio Jurídico, Eduardo González Báez, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Contáctenos al 0981-328-750 o al 021-495-133. Oficinas en Oleari Esquina General Díaz, Edificio Helipuerto, Asunción. Poder Agropecuario, gente que trabaja.